Julio Pairó. Julio Pairó, en mi juventud, era para mí uno de mis ídolos. Con Jorge Romero Bress eran las dos personalidades más importantes del medio artístico en el cual yo me fui formando. Para configurar la nobleza de Julio Pairó, tengo una anécdota. En el año 1955, los estudiantes de Bellas Artes tomamos las tres escuelas: la escuela preparatoria, la academia y la escuela superior, con la finalidad de transformar estas escuelas, modernizarlas, tener buenos planes de estudio, buenos profesores, buenos lugares de trabajo. Era la época en que los militares habían derrocado a Perón. Nosotros insistimos en nuestra acción con el pedido de estas reivindicaciones. De esa manera ocupamos la escuela durante un mes entero, viviendo al interior de ellas y haciendo manifestaciones delante del ministerio, que nos ponían presos a nosotros los estudiantes, porque íbamos a manifestar pidiendo que se nombrara un nuevo interventor en enseñanza artística y nuevos directores en las escuelas, porque todos nosotros los habíamos eliminado de las escuelas, todos los profesores y directores. Fue ahí que propusimos una terna para el puesto de director de enseñanza artística. Enseñanza artística incluía no solamente las escuelas de Bellas Artes, sino arte dramático, música, danza, etc. Entre la terna, Julio Pairó estaba entre uno de esos tres, y Julio Pairó fue aceptado por el ministerio. Con Julio Pairó empezamos nosotros, representantes de los estudiantes, a tener relaciones en vista a lo que nosotros proponíamos y queríamos que se llevara a cabo. Julio Pairó nos escuchó y con él se llegó a nombrar nuevos interventores en cada una de las escuelas y a comenzar a analizar los planes de estudios, las ideas que se fueran desarrollando con los otros interventores de las escuelas y con él mismo, pero nunca entendí por qué. Julio Pairó empezó a dejarnos de lado en su planificación de la reforma que nosotros pedíamos. En una asamblea general de estudiantes se planteó esa situación y se llegó a la conclusión de que teníamos que reforzar nuestro pedido para volver a la situación primera, es decir, tener un contacto directo con Julio Pairó y con los interventores y participar activamente en la elaboración de los planes. La asamblea decidió de que se le mandara un telegrama a Julio Pairó diciéndole que retomara y considerara la actitud que él tenía en ese momento de dejarnos de lado y que retomara los contactos para seguir trabajando en común. Esa decisión de la asamblea luego pasó a la comisión. En ese momento yo era el presidente del Centro de Bellas Artes y mis compañeros de la comisión directiva dijeron, bueno, este telegrama se envía a nombre de quién, o se le envía a nombre de Centro de Estudiantes, muy informal, y me dijeron, tenés que firmarlo vos que sos el presidente. Vos era yo. Entonces era como si el telegrama se hizo, entonces yo estaba asombrado porque yo quería mucho a Julio Pairó, tenía miedo de que algo pudiera afectarlo, pero era una resolución de la asamblea y una decisión de la comisión, entonces el telegrama fue hecho y enviado y firmado Julio Lepar en nombre del Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Yo esperaba naturalmente que Julio Pairó
revisara su posición y que comenzáramos de nuevo las relaciones como lo habíamos comenzado. Julio Pairó, en un acto que yo no puedo calificar y tampoco tengo por qué, no tengo elementos para saber, él recibió ese telegrama y inmediatamente renunció a su puesto. Un puesto al cual yo entendía que él quería mucho ese puesto, seguramente estaba haciendo una buena labor, pero renunció. Y yo pensé que esta persona jamás en la vida se iba a dirigir a mí por ninguna razón y que me tendría a lo mejor guardado en un rencor por el hecho de ser yo el que firmaba el telegrama que lo llevó a renunciar. Sin embargo, en el año 58, unos años después, 59, la beca que yo tenía en Francia, dada por el gobierno francés, terminaba. Y el comité que me había dado esa beca, es decir, la embajada francesa, no podía renovarla, pero sugirió que fuera renovada por el Fondo Nacional de las Artes que se había creado a unos meses antes. Y transmitieron el pedido mío al Fondo de las Artes. Y el Fondo de las Artes decidió que se me otorgara una prolongación de la beca y el asombro mío era que quien era el que dio esa autorización era el nuevo presidente del Fondo Nacional de las Artes, que era Julio Pairó. De esa manera recibí una lección de honestidad extraordinaria, de gran nobleza de su parte y, lógicamente, le agradecí muchísimo ese gesto, pero sobre todo que para mí, en mi consideración de Julio Pairó, que ya era muy alta, todavía se hizo mucho más alta por la nobleza de su comportamiento. Y Julio Pairó quedó en mi memoria siempre como un personaje extraordinario desde todo punto de vista, como historiador de arte, como presidente del Fondo Nacional de las Artes, por su tarea sobre el arte argentino de ese momento. Y quedó el cariño que yo le tenía en esa época, perdura hasta el día de hoy. Y con esta intervención puedo decir tranquilamente que mi cariño ha aumentado aún. En mi memoria siempre, Julio Pairó.